Muy buenos días, bienvenido a tu espacio, Elvia Gómez, Viviendo en Equilibrio. Y si me ven aquí con el aparatito es porque estoy verificando la transmisión. Sobre todo el audio me interesa que me compartan cómo se está escuchando y bueno, ahorita en lo que me puedo monitorear. Y sobre todo, bueno, pues darles la bienvenida. El día de hoy vamos a hablar de cómo la ansiedad trastoca tu vida. Y está con nosotros nuestro querido José Alberto Díaz González. Ustedes lo saben, él es director y creador del método de Neuromap. Y bueno, nos está diciendo que qué guapos, muchas gracias, ya se están conectando. Ay, Edith, ya la reconozco. Mira, mira, ahí todo el mundo ya te empezó a mandar saluditos, ya están conectados. Dice Edith. ¿Sí se escucha? Sí. Ah, ok, nada más dejen, les voy a poner tantito aquí. Sí. Ahí todo el mundo ya te empezó a mandar. Ah, ok, perfecto. ¿Se escucha bien el micrófono o es que sabes que se supone que ya el micrófono nos los había arreglado, pero todavía Puebla. hay unos asuntos que estamos resolviendo? Siempre mejora y seguramente ya vamos a llegar al punto de que digamos ya quedó resuelto, pero bueno, siempre mejora para ti, para acercarte la información útil que transforma tu vida. Y bueno, pues gracias por los saluditos, gracias por lo que nos están compartiendo. Buenos días, Nash Mendoza, que decía desde ayer no me lo pierdo. Vanessa Maldonado desde Puebla, me encantan las entrevistas. Yedith Bravo, buenos días. Y bueno, ya nos dijeron, se escucha y bueno, pues listos o no, allá vamos. Hoy vamos a hablar con José Alberto. Él desarrolló una metodología muy especial para tratar asuntos de ansiedad y depresión. En los seriales que hemos estado abordando con él, lo que nos platicabas, que la depresión se concentra en la tristeza y la ansiedad en el miedo. Okay. Curiosamente, estamos en un proceso, pareciera masivo, colectivo, que por ahí le llaman unos el inconsciente colectivo, de mucho miedo. Y la ansiedad cada vez está siendo parte de nuestra vida. Y el día de hoy José nos va a ayudar a cómo identificar que tal vez estés pasando por ataques de ansiedad y ni sabes. Tal vez la ansiedad ya se está apropiando de tu vida y no te has dado cuenta. Y pues hoy nos va a hablar de los temas y gracias como siempre que nos recibas en Neuromap, porque si algo importante de esta nueva etapa de los programas es que Neuromap siempre nos abrió las puertas y gracias a ellos llegamos a todos lados del mundo. Así que empiecen a escribirnos desde donde nos escuchan, a Guadalajara. Un abrazo. Se escucha igual que con o sin micrófono. Fíjate, me estaba diciendo Gaby ayer. Fíjate que estamos haciendo unos cambios. Se supone que este micrófono quedó correcto, pero no tengo la idea que pudo pasar. Entonces déjeme si no lo voy a cambiar ahí. Bienvenido, gracias amigo, y pues un placer recibirte aquí. Elvia, gracias. Claro, esta es tu casa y la de todas las personas que están entrando hoy. Sean bienvenidos. Y ojalá el día de hoy se pueda llevar algo también de lo que está sucediendo. Tú decías un inconsciente colectivo y sí, lo que está sucediendo no nada más en este país, sino en todas partes, es esta situación que nos está presionando. Los medios de comunicación nos enseñan un estilo de vida, nos dicen que la vida es de alguna manera, incluso la pornografía nos enseña cómo debe de ser una relación con velas y glamour y entre más voluptuoso el asunto mejor. No, y todo el mundo frustrado porque pues no hay esa voluptuosidad, ¿no? Sí, eso es así. El estilo de vida y las exigencias, el bombardeo es demasiado. Y bueno, están pasando cosas muy feas, pero el punto es a dónde enfocamos. Okay. Y lo que nos provoca, pues bueno. Déjenme, voy a hacer un cambio porque entonces no funcionó el micrófono. Entonces déjenme, hago el cambio. Usted disculpará, todo aquí se resuelve con un arreglito. Y bueno, pues de que ya quedaremos con el equipo necesario en lo que llega de donde lo pedimos. Entonces, ahí vamos. A ver, se supone que entonces ahora sí ya nos escuchan mejor. Este es el micrófono. Bueno, ahí sí dice, deja de escucharse el micro. Ok, ya lo cambiamos. Ahí vamos. Hablando de ansiedad, a ver, el punto es de que no podemos entrar en un pensamiento mágico, por ahí le dice Odín Dupeirón, y lo voy a decir, mágico pendejo, de no está pasando nada. Sí, y entonces lo que decíamos, no te vas a cruzar por la calle donde sabes que hay una situación difícil, con tu pensamiento del bien, solamente, o sea, no te vas a poner en riesgo. Pero pareciera que esto se magnifica y que a donde vayas ya no estás seguro. Y a mucha gente esto, aunado un poco la realidad y luego la masificación y luego que se agrande el asunto,
A la gente ya le da miedo salir a la calle, Así es. pero aunado con una bronca que traiga emocionalmente, pues entonces ya estamos hablando de asuntos de ansiedad. Así es, entonces las demás cosas se van magnificando porque lo que está soportando quien toma el volante, como lo vimos en la película de Intensamente, quien toma el volante es el miedo, y el miedo es demasiado débil, y para poderse hacer fuerte se alimenta de más miedo. Y entonces nosotros tenemos el libre albedrío, somos totalmente, podemos elegir la libertad de pensar y de sentir lo que querramos. Jorge Bucay, en el libro de la autoestima al egoísmo, habla de cómo el miedo se va gestando y dice algo muy curioso. Él dice, el miedo no existe. Y dice que el miedo no existe porque es un proceso imaginativo. Okay. A mí me va a pasar esto puede suceder. Si un perro entra de repente, y creo que así lo maneja incluso el ejemplo en el libro, y empieza a ladrarme, no me está pasando nada. Lo que está sucediendo son una serie de cambios internos. Okay. Y lo que empieza a generar miedo es que yo creo que me va a atacar y me va a morder, pero eso está en el futuro. Okay. Es una situación de pensamiento y psicológica muy interesante, pero que entonces nosotros nos empezamos a perder entre lo que es real y lo que no es real. Okay. De ahí empezamos a entrar en sensaciones corporales, es decir, sudoración, aceleramiento del ritmo cardíaco, hormigueos, situaciones en la piel. Y todo eso, cada vez que yo lo voy sintiendo, voy haciendo que el miedo se alimente de más miedo y entonces empieza a crecer. Okay. Eso, hay una condición de reacciones físicas con reacciones de procesos mentales, cognitivas. Y la parte cognitiva, lo que me empieza a dar son niveles de pensamiento. Esto se empieza a convertir en un problema o se hace grave cuando se empieza a volver una condición recurrente, porque finalmente, paradójicamente, es una condición de restablecimiento de la homeostasis. Okay. Y cuando la homeostasis se restablece de esa manera insana, empezamos a tener problemas de todo tipo, ¿no? Y como todo, empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer, y en este crecimiento se empieza a volver algo que ya no sé cómo controlar, y ahí te va el problema más grave, que lo empiezo a tomar como una condición dentro de mi normalidad. Cuando esto empieza a atacar órganos, porque ya empieza a haber situaciones, porque el cuerpo se acidifica de una manera más frecuente, que se alcalinice, porque también eso fuera del equilibrio puede resultar como un problema. Cuando esto ya sucede, pues muchas personas terminan en el médico, incluso cuando esto ya se exacerba, que ya empieza a generar pánico, porque el pánico ya es la máxima exacerbación del proceso. El ataque de pánico regularmente es paralizante. Okay. Todo este proceso en nuestra educación occidental lo tenemos como un problema de salud. El 90% de las personas que padecen esto terminan en un médico. Y cuando terminan con el médico pues hace lo que tiene que hacer, pero realmente no tiene, y lo digo con mucho respeto, la preparación psicológica de poder atender algo que tiene un soporte mental y emocional. O sea, te atenderá el síntoma, ajá, pero no te va, o sea, por mucho que te dé la pastilla, el analgésico, no va a entender la raíz de lo que te está generando. O la psicodinamia, porque aquí tenemos que trabajar desde una parte psicodinámica, pero antes de llegar a eso, lo que sucede es que entonces termina diciendo, lo que usted tiene es estrés, y entonces nosotros quitamos el foco de eso, porque entonces todo está tipificado como estrés. Y pues como todo el mundo tiene estrés, pues qué importa, ¿no? Y entonces ya dice, bueno, pues entonces estoy bien, porque pues todo el mundo está estresado y el estrés es normal, y sí, el estrés es normal. Pero cuando es incapacitante o cuando ya está empezando a generar problemáticas o se rigidiza, entonces ya estamos cayendo en una problemática. El título de la entrevista de hoy es cómo trastoca tu vida. Y empieza a trastocarla porque empiezas a tener olvidos, porque entonces ya no te concentras, pierdes enfoque,
dejas de concentrarte en las cosas verdaderamente importantes, todo se vuelve un caos, todo es un caos en tu vida y entonces empieza a haber también condiciones de intimidad que ya no sabes cómo manejar. De intimidad me refiero no nada más en la parte de la sexualidad, sino en la parte de los compromisos, en la parte de lo que tiene que ver con una relación más dialogal y más desde la parte emocional. Ok, a ver, dale aquí clic para que podamos meternos porque ya nos mandaron. Voy a la primera ronda de saludos. A ver, ahí voy. Sobre todo que ya se están conectando y voy a mandar saludos a todos los lugares del mundo y desde Querétaro para el mundo le mando un abrazo a mi querida Abigail Ávila. Muy buen tema, muchas gracias al experto, querida Elvia, qué hermosa eres, te ves divina. Ay, gracias, hoy voy con todo porque, bueno, ya casi no platico de mi vida y no lo voy a hacer mucho porque la verdad están aquí para aprender juntos, no para conocer mi vida, pero hoy voy a festejar a uno de mis hijos que no saben qué alegría me da. A Charlie cumple 17, entonces pues estoy bien emocionada por eso. Héctor Guardado, saludos. Diana Delgado, excelente tema. Nefertari Gamila dice, muy bien, se escucha el audio, gracias. Joyce Oliveira nos dice, gracias por compartir los saberes desde Brasil. Oh. Ay, mira, qué bonito. Y bueno, Gaby, gracias por las recomendaciones, nos dice que ya se escucha mejor. José Alberto, te envían saludos Marco y Eliana. Son los hijos de... Yedi también dice, guapo, que se había dejado de escuchar el micrófono, pero fue cuando lo cambiamos. Desde Acapulco nos saluda Adriana Brito. José Pacheco también ya está conectado, buenos días, excelente tema, gracias por compartir. Desde Guadalajara un abrazo muy afectuoso a Gaby, a Nash también, que ya desde tempranito te estaba mandando también saludos desde de Marco. Vanessa Maldonado, saludos desde Puebla, gracias Vanessa, gracias por conectarte y a toda la familia que se está conectando, a mi querido Héctor Guardado y Bárbara Guardado hasta Miami, Florida, gracias por estar amigos, los quiero mucho y bueno, ahí vamos a hablar de lo común denominador, es decir, ¿cuándo me tengo ni siquiera que preocupar? Porque imagínate, para alguien de ansiedad decirle preocuparse es preocupación sobre la preocupación, sobre el miedo y demás. ¿Cuándo es cuando necesito tomar acción? ¿Por qué te lo digo? Porque como minimizamos, no nos damos cuenta que la acción la necesitamos tomar desde los primeros síntomas. Que no es normal, que son situaciones que tú, o la gente, ¿sabes cómo frente a eso actuamos desde, ay, qué exagerado, ay, qué exagerada? No, o sea, en realidad le está pasando algo. ¿Cuándo es el momento de actuar? El momento de actuar es desde que no tienes nada. Es decir, esto se está convirtiendo en uno de los problemas de salud más importantes, así como las adicciones. Si tú en vez de esperar a que llegue el problema y hacer algo para solucionarlo, lo que haces es hacer procesos de cuestiones preventivas, entonces ya estás actuando sobre el problema, que es muy probable que de acuerdo a cómo se está gestando, pues pueda atacarte a ti o a alguien más. Las personas estamos más atentas de hacer nuestros pagos, nuestro cumplimiento de muchas cosas, y lo que hacemos es dejarnos a nosotros mismos al último. Es muy importante que todas las personas revisen qué parte de la condición de generalidad no está dándole la contención para que esto no se convierta en un problema. Ese es el primero, acciones preventivas. Y las acciones preventivas van enfocadas ¿a qué? A esparcimiento, a momentos de tranquilidad, de paz, de silencio, de diversión, ¿no? Y afortunadamente la vida y muchas cosas nos ofrecen cosas sumamente fáciles de accesar y sin costos, en muchos sentidos. O sea, personas que quieren conocer a otras personas, personas que tienen un hobby, los centros de cultura, hay muchas formas. La gente pretexta que no tiene tiempo ni dinero y la verdad es que las dos son una mentira. O sea, ya no es así. No funciona así. Entonces, primero la parte preventiva. Pero la mayoría de las personas no tenemos una cultura preventiva. O sea, nadie dice, ya me voy al dentista para hacerme mi prevención. O sea, para que no se me pique la muela. Me encantaría conocer a algunas de esas personas, porque sí las hay, pero yo no las conozco, ¿no? Ni yo a veces lo hago. Y digo ni yo porque yo recomiendo esto. Quiere decir que todos tenemos que estar atentos de cómo actuamos. Entonces,
No hacemos eso. La mayoría de las personas lo hacen cuando ya se convirtió en un problema y en un problema serio. No recuerdo el nombre de la persona que lo dijo, pero en uno de los videos que regularmente veo, de los videos que conoces, dice, lo único que logra que una persona deje de fumar es que le dé un infarto. O sea, aprendes con el dolor. O sea, lo que él quiso decir es que a veces al ser humano solamente lo mueve el dolor. Ojalá que no fuera así. Sí, los procesos de cambio se dan en 3 niveles. El primero es enfermedad grave. El segundo es la muerte. Y el tercero es si se te da la gana. O sea, no se nos da la gana. La mayoría no se le da mucho la gana porque los diálogos son muy curiosos. Es que quiero y lo deseo y es lo que más quiero en la vida. Sí, más quieres, pero no hay... las personas creen que necesitamos voluntad y la voluntad tiene que ver con una forma de actuar diferente que la mayoría no tenemos. Tiene que ver con procesos inconscientes. Cuando nosotros hacemos un trabajo que llega al inconsciente, entonces empezamos a mover a las personas, porque es real que no puede, o no podemos, ¿no? Entonces, el segundo paso es cuando esto se está empezando a convertir en un problema, y el tercero es cuando ya se te convirtió en un problema grave. El primero es quien lo hace porque tiene esa conciencia y previene. El otro es porque está empezando a tener problemas, pero no le pone demasiada atención, porque no lo ha incapacitado. A quien incapacita, como ya lo he comentado en otros momentos, lo incapacita aquella persona que ya se quedó en medio del centro comercial con el ataque, que el ataque de ansiedad ya lo llevó a algo más, porque el ataque de ansiedad te da ciertas reacciones corporales y pensamientos. Pero el ataque de ansiedad es el preámbulo para un ataque de pánico, porque el ataque de pánico es ya la máxima exacerbación del miedo llevada a la parálisis, y entonces la persona se paraliza, ya no se puede mover. Ok, pero fíjate, tú aquí nos estás poniendo el ejemplo cuando ya está magnificado, pero curiosamente este tema salió por una persona muy cercana y muy querida. De pronto parecieran que los síntomas normales eran de alguien preocupón. Ajá, ¿no? Y no, ya el síntoma de es que esto me genera estas sensaciones. ¿Eso cómo identificarlo? Porque a lo mejor ya nos acostumbramos, o una que nos digan que qué preocupón, o otra que pues es lo que te dicen, pues qué exagerado. Fíjense muy bien, aquí hay un ejemplo para que todas las personas más o menos podamos entender. Tenemos cosas culturales que no nos ayudan. La mayoría de las personas no tenemos una conexión directa con nuestro cuerpo. Okay. O sea, no sabemos reconocer la parte de nuestras sensaciones y por ende no sabemos reconocer nuestras emociones. Y tal vez nos es fácil reconocer un miedo, un enojo o una tristeza, pero no sabemos reconocer un anhelo, o no sabemos reconocer una ensoñación, o no sabemos reconocer un aspecto de ternura. Esas ya son como combinaciones y recombinaciones de las emociones básicas que van haciendo un tejido emocional y que van clasificando, y algunas son emociones y otras son sensaciones. O sea, hay una educación que tenemos que tener para reconocerlas. Pero bueno, eso es muy complejo, ¿no? Lo que necesitamos saber es qué nos pasa para poder reconocer que hay un problema. Esa sería la parte más básica. En ese sentido, lo que tenemos que entender es que cuando algo se rigidiza o se magnifica, estamos ante un problema. Es decir, si yo veo que hay basura en la calle y digo, híjole, ¿cómo me molesta que haya basura en la calle? ¿No? Pues sí, ya. Pero que esa persona que dice, me molesta esas personas que tiran basura en la calle, deberían de morirse, ojalá y un rayo los parta, los desgraciados. Que los maten. Ya es sospechoso. O sea, ¿ya no es normal? Ya, o sea, cuando ya hay demasiada carga. Intensidad. Y hay una intensidad que ya se sale, sería difícil establecer cuándo sí, cuándo no, pero cuando ya rebasa ciertos parámetros, que hace que esa persona se ande peleando con la gente en la calle y le ande diciendo de cosas, y después vaya y se pelee con otro más porque tiró una colilla, y luego y se la viva peleando con estos que paladines de la justicia, ¿no? De la parte cívica, estamos ante una posibilidad de que como no hay un manejo interno de esto, está proyectado hacia el exterior. ¿Cómo crees? Sí, o sea, ya es, si me permiten el término, pues ya es un aspecto sospechoso, porque podemos entender que una persona
le moleste eso, pero ya generar problemáticas que lo están desequilibrando de manera personal, ya tiene tintes que se salen de un cierto parámetro. O sea, y que a nivel psicológico lo que pasa es que como no puedo resolver lo interno, es más fácil proyectar esa ansiedad y ese miedo y ese pánico hacia afuera. Así es. Entonces, por ejemplo, una persona preocupona, ¿qué hace? Sabemos que las circunstancias de lo que está sucediendo hay peligro en la calle. Pero si esa persona entonces ya no puede hacer su vida porque está preocupada por su esposo, por su hermano, por su hijo, y todos al mismo tiempo. Ideas acá de que les puede pasar lo peor. Así es, y entonces todo ya es una manera en donde ya no hay ya no hay vida. Sí, o sea, tú dices, por ejemplo, ¿a dónde vas a ir? Avísame cuando llegues, y entonces te sientas frente a un lado del teléfono o con el teléfono en la mano esperando a que suene para que te diga que ya llegó, y mientras no funcionas. Si ese tipo de cosas empiezan a suceder, estamos ante una situación ya que se puede gestar en ataques de ansiedad o en situaciones ya de... A ver, ¿cuáles son los pensamientos que una cosa es preocupación y otra ya se están saliendo y que comúnmente los pacientes te comparten, que ya no lo puedo decir como normal porque tampoco es etiquetar, que salen de lo común, por así decirlo? Sí, fíjate, de acuerdo al esquema que maneja la terapia breve, tenemos incluso ni siquiera primero hay un diálogo y en el diálogo se van clasificando, pero muchas veces es bueno hacer una entrevista haciendo esas preguntas. Entonces, de una u otra forma, el criterio tiene que cumplir con situaciones corporales, y tiene que cumplir con situaciones de pensamiento. Las situaciones corporales son, regularmente lo que sucede es que empieza a haber dificultades en la respiración, empieza ¿acelerada? Ajá, se acelera o se hace dificultosa, o sea, les falta el aire. Como falta de aire. Vienen situaciones de parestesias, o sea, de adormecimientos o de hormigueos en algunas partes, cambios de temperatura en el cuerpo, sudoración. Y ahí estamos hablando que tener entre 2 a 3 de esos ya nos está hablando de situaciones, aparte si son de manera recurrente, es decir, si una persona la tiene porque vio que estaban asaltando ahí a alguien, pues dices, se entiende. O sea, fue un momento de crisis. Pero muchas de esas personas están en su casa barriendo y empieza a venir esto. Que no tendría por qué. Sí, o sea, no hay ningún factor externo. A eso se suman la parte de los pensamientos. Okay. Los pensamientos son de este talante o de esta forma. No sé qué me pasa, me estoy volviendo loco, voy a perder el control, me voy a morir, les va a pasar algo a los demás, algo tiene que estar sucediendo, que todo está tan tranquilo. O sea, pensamientos que empiezan a hacer que entre el pensamiento y la sensación se hace un círculo neurótico. ¿Sí? Y eso, el pensamiento y la sensación refuerza el síntoma. Y el síntoma refuerza el pensamiento, porque yo voy sintiendo y pienso y siento, y entonces y se empieza a hacer una bola de nieve. Regularmente la persona lo que hace es que empieza a tener miedo del miedo. Es decir, siente el miedo y le da miedo. ¿Y qué hace una persona cuando tiene miedo? Huye. Entonces cuando huye lo primero que trata dice, ya me voy a distraer. Pero cuando tú te distraes, lo que estás haciendo es huir, y al huir el miedo se aumenta. A ver, ¿cuál es la diferencia de estoy distrayéndome a estoy dinamizando el asunto? Dinamizar el asunto tiene que ver con procesos diferentes de pensamiento que deben de ser estructurados. Y aquí no hay estructura porque no los conocen las personas. Ese es el proceso terapéutico que se hace. O sea, sí tiene que estar guiado y tiene que estar contenido. Y muchas veces tiene que llegar incluso a estar regulado en lo que la terapia hace efecto, con cuestiones de medicamento, que para yo es lo último que ya recomiendo. Después de muchos intentos, después de un rato, si no, tenemos que recurrir a un psiquiatra.
Pero no se deja solamente en asunto de bioquímica, se tiene que seguir el seguimiento emocional y toda esta cuestión. Así es, y el otro es un proceso que yo llamo, porque esto es así como algo que yo digo, un proceso de control del miedo. En el control no de no tocarlo, porque el miedo es totalmente necesario en nuestro proceso de vida, es parte de nuestra personalidad. Tiene que ver con un control de cómo lo voy a manejar y le voy a decir, tú te sientas, tú te esperas, tú ahorita no te puedo atender, tú, ¿cómo vas a reempezarte a confrontar y a relacionarte? Porque si tú lo confrontas, lo debilitas. Al momento de que tú te volteas y lo confrontas, lo que haces es debilitarlo. Así. No hay de otra. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, un curso, yo muchos años di un curso de presentaciones de proyectos, ¿no? Y se les enseñaba a manejar la cámara, hablar en público, hacer inflexiones de voz, varias cosas. Y una de ellas era el manejo del miedo. ¿Por qué? Porque lo que primero haces es sentirlo, ¿no? O sea, personas que tenemos cierta experiencia y años en esto, pues al momento que te paras, tú lo has de saber, te paras enfrente de un grupo, pues, sí, como dicen, te suda todo lo sudable y te tiembla todo lo temblable, ¿no? Oye, con que no se te caiga todo lo que tiembla. Y entonces el tip era, te paras y dices, me estoy orinando de miedo. Ya lo estás confrontando. Al momento que lo confrontas, la gente se ríe, se relaja el asunto, las cosas cambian. Pero lo confrontas. Porque si lo estás evitando, se alimenta y se hace más feroz. Es lo que la mayoría de las personas hace. No saben cómo hacer un manejo. O sea, esto es un entrenamiento de cómo manejar y cómo dinamizar la parte cerebral para que entonces hagamos un cambio bioquímico. Oye, ¿la edad importa? Porque hay gente que, imagínate, si está literalmente en el miedo, también la idea es de no puedo cambiar. Ajá, claro. ¿No? Y entonces, y aparte ya estoy muy grande, es diferente como se trabaja, por ejemplo, a nivel con jóvenes, ¿es diferente la edad? ¿Hay posibilidad? Siempre hay posibilidad porque aquí hay una condición, o sea, no podemos restablecer, y eso ya hay algunas personas que lo dudamos, pero no puedes restablecer ciertas cosas en tu cuerpo, pero el cerebro siempre va a evolucionar, toda la vida a la edad que tengas. Entonces, tú puedes generar nuevas rutas cerebrales. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de que hoy en día, como ya está empezando a suceder, niños muy pequeños están teniendo situaciones de ansiedad y personas muy mayores. O sea, el rango de edades en las que una persona es atacada por la ansiedad, ahora sí que ya es para chicos y grandes, ¿no? O sea, esto ya está muy ampliado. Los manejos son diferentes porque la manera y la dinámica de un niño tiene que ser más a través de cuestiones de fantasía, de juego, imaginativas y así. También meditativas, trabajos con colores y cosas que hacemos aquí. Uh-huh. Y en el caso de los adultos, también el manejo puede ser diferente. El punto es, y si estoy entendiendo la pregunta, es que sí influye para la forma del manejo, pero en esencia es exactamente lo mismo porque va dirigido a la cuestión tanto emocional, de personalidad, como de dinámica, de psicodinámica. ¿Se puede confundir o en un mismo cuadro de ansiedad puede habitar también la depresión? ¿Cómo? Perdón, es que lo distrajeron con su belleza. Oye, no, que si en un mismo cuadro de ansiedad se puede también dar la depresión. O sea, se pueden conjuntar estos dos situaciones, una de tristeza y otra de miedo, habitando en el mismo ser. Sí, fíjate que aquí es en donde nos enfrentamos a la situación de los diagnósticos. Uh-huh. Es decir, ¿es de ansiedad o es depresión? ¿No? Okay. Entonces, o es TDA o es X, ¿no? O cualquier otro trastorno. El asunto es que hay un aspecto que se llama comorbilidad. La comorbilidad quiere decir que hay síntomas que aparecen aquí, aquí y acá. Ok. Entonces, desde como yo trabajo, desde como aprendí a trabajar también, porque lo aprendí también mucho con Mark, uh-huh. Como yo aprendí es que en vez de irme a la situación que está en la copa del árbol, nos vamos a la raíz del problema. Uh-huh.
tenemos una serie de cosas que son específicas del Asperger. Una cuestión que es específica y totalmente dirigida al ataque de ansiedad, y otro a la depresión, y otro al pánico. Pero si tú te sigues el árbol, vas a llegar a una raíz. Uh-huh. Entonces, en vez de hacer lo que occidentalmente hemos hecho mucho, que es irnos a los resultados, nosotros lo que yo busco, lo que hacemos en el trabajo es encontrar la causa raíz del problema, e invariablemente vas a llegar a 3. Uh-huh. Miedo, tristeza y enojo. Okay. Si tú atacas ahí, pum, le pegas porque estás atacando la causa raíz, aunque hay síntomas específicos. Pero ya no te clavas en que si fue primero el huevo o la gallina. Ajá, y hay personas aparte que tienen una necesidad así imperiosa, así, intensa, de saber qué tienen, ¿no? Y entonces ya cuando les dices, lo que tú tienes es esto, entonces ya descansa. Le dicen, por lo menos ya ves cómo camino. Eso, okay, si a la persona le sirve, está bien. Perfecto. Cada quien. Sin embargo, aquí el asunto es que en muchos de estos diagnósticos, estudios muy serios han demostrado que el mismo diagnóstico que dio un médico en la mañana lo da totalmente diferente en la tarde, con las mismas circunstancias. Eso depende si tiene hambre, si durmió bien, porque finalmente muchos de estos son criterios. Uh-huh. Entonces yo me pregunto, necesito etiquetar a alguien, en muchas de las ocasiones tal vez sirva, pero para mí en un alto porcentaje yo lo que necesito ver es cómo le voy a hacer para quitarle el sufrimiento a una persona que se le acelera el corazón, que no respira, que le hormiguea, que se detiene, o que le dan hasta ganas de llorar, ajá, ¿no? Sin saber ni por qué, enfermedades recurrentes del estómago, de la piel, o sea, cuando nosotros logramos estabilizar cuestiones emocionales, se estabiliza la parte física. Cuando logramos estabilizar la parte física, pero no se trabaja la parte emocional, muchas veces esto es solamente momentáneo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en un estado de equilibrio, por lo que te haya dado el tratamiento médico, pero tú estás metido en una circunstancia en donde pues ya nada más llegue, oye, es que ya llegó y ya va a haber pleitos, problemas, golpes, pues tus células todo el tiempo están estresadas. El sistema inmunológico se agota. ¿Por qué? Porque llega un momento en que ya no puede más, uh-huh, y entonces pues vuelves a caer. Y si esto se restableció porque hay suficiente fuerza para mantenerlo, va a salir por otro lado, porque hay una transformación energética que tiene que manifestarse de alguna manera. Entonces, pues si antes te dolía la cabeza, ahora pues empieza a dolerte el juanete, ¿verdad? Uh-huh. O sea, algo va a suceder. Entonces, cuando de verdad terminemos de entender que son dos cosas que están íntimamente relacionadas y que una tiene que ver con la otra, y se trabaje de una manera en conjunto, las cosas van a ser muy diferentes. Uh-huh. Y muchas cosas siguen en pañales. Por ejemplo, actualmente estoy haciendo un diplomado en tanatología, y en el diplomado he aprendido, entre muchas de las cosas que he aprendido, es el miedo y la ansiedad a la muerte, por ejemplo, que esa es otra que uh-huh, nos trastoca todo el tiempo. O sea, al momento de que tú te das cuenta cuando una persona entra en ansiedad y en miedo con esto, porque lo toca, ¿no? Haz de cuenta. Oye, tengo miedo de morirme. No, ahí te va. ¿Ya supiste que se murió fulanito? Y resulta que el cuate tiene tu misma edad, muchas cosas que son similares a ti. O sin eso, estás esperando que sea una cuestión que no sea una amenaza, porque empezamos a preguntar, y lo querían asaltar, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Entonces cuando te dicen, no, pues fue un ajuste de cuentas, dices, o sea, perdón, pero yo no estoy a favor de eso, ni creo que eso esté bien. Pero en la mente pero es en como tu psicología, ay, bueno. Dices, bueno, pero cuando dicen, no, lo trataron de asaltar, eso te mueve. O sea, el pánico es de a cualquiera le puede pasar. Exacto, cuando se sale de esos parámetros, pues tú estableces tú necesitas que tu cerebro te proteja, que la condición. Entonces, las situaciones que se están dando, pues esa es una entre varias, porque todas las demás, pues ya sabemos que no son así, nos meten en un estado de miedo. Entonces,
eso nos está moviendo de manera constante en nuestra emocionalidad y en nuestro pensamiento. Eso nos ataca, se suma a todas las demás cosas. Y por el otro lado, otra de las cosas que también ya he aprendido es que las personas necesitamos un trabajo de contención cuando tenemos un paciente moribundo, cuando nosotros tengamos una situación como esa, y los médicos no saben manejarla. Hasta hace poco todavía veían al grupo de voluntarios de tanatología como los que como molestan, ¿no? Que dejen en paz al paciente. Pero cuando ya hay una contención tanatológica, y hoy los médicos están empezando a meterse también ahí y están entendiendo la necesidad de dar una contención, de saber cómo manejar, porque ahí los mismos mensajes pueden acabar o pueden ayudar a una persona de la manera en la que se le dice, y eso está comprobado. Y pues muchas veces pues la respuesta es: ay señora, ya no le haga usted, ya deje de estar usted así, se va a morir. Así les contestan. Entonces dices, bueno, la verdad es que yo creo que entender la parte dinámica sigue siendo un tabú, muchas veces algo muy incomprendido, pero finalmente para mí es un arte que se tiene que entender y aprender. Y en el manejo de estas situaciones, pues cada quien le va poniendo de su cosecha, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo hoy he aprendido porque me he sorprendido con mis propios pacientes, molesto porque no hacen lo que tienen que hacer para salir. Y cuando me he dado cuenta, porque ellos mismos me lo enseñan, he entendido que lo que tengo que hacer es muy tolerante, amoroso, cariñoso y darles lo que necesitan para que puedan salir. ¿Y qué crees? Así sí salen. O sea, la paciencia. La paciencia. A ver, la última ronda de saludos para llegar un poco a la conclusión. A ver, déjenme, le doy aquí refresh, sobre todo que me manda los relevantes y luego los recientes. Y bueno, pues a mi querida Diana Delgado, excelente tema. También, bueno, ya mandábamos ahí a Joyce, a Vane también. A ver, déjenme ver si me voy a dar los siguientes, porque como que aquí me tengo que volver a meter. Y de veras, gracias por su cariño, su colaboración, por estar presentes. Y fíjate, Nash nos comparte, a mí me dio ansiedad y ataques de pánico. Lloré y lloré, sentía que me iba a morir y las manos y los pies se me pusieron rígidos. Nos comparte ya cómo fue su proceso, cayó en urgencias y le dijeron obviamente que tenía estrés. En el caso de ella le dieron suero con clonazepam. Ok. Bueno, le dieron nada más. Pues sí, porque realmente son paliativos, calman a la persona, pero no solucionan el problema. Y para solucionar el problema no hay medicamento que sirva. O sea, el punto es cómo llevar este acompañamiento, que es lo que tú haces. Y bueno, ahorita nos vas a compartir dónde localizarte. Para todos los que nos están mandando saluditos, gracias. No sé, aquí déjenme ver, le estoy moviendo y no me da los últimos comentarios. Pero bueno, gracias a todos. Por ahí también me decían que saludos para la Ciudad de México. Gracias a todos los que nos están sintonizando. ¿Y con qué vamos concluyendo, José? Porque finalmente lo que nos damos cuenta es que, ojo, no lo voy a decir, ahora sí no lo voy a decir para que preocúpate no es así, sino más bien, ocúpate, porque esta dinámica de la vida común cada vez nos hace creer que vivir en esos estados es lo más correcto y que si no tienes estrés es porque no funcionas. Hay quien te lo dice así. Uh-huh. ¿Cuál sería el consejo y el mensaje que el día de hoy nos das? Sobre todo pedir ayuda cuando esto es uno de los procesos que más les cuesta trabajo a alguien que vive ansiedad porque no se está dando cuenta que le pasa. ¿Cómo pedir la ayuda? La ayuda, de verdad, con lo que dices es tan simple y a la vez muy, muy complejo. Pedir lo que necesitamos nos cuesta muchas veces mucho trabajo, ¿no? Y entonces la ayuda tiene que ver con las personas cercanas. Las personas ni siquiera a veces nos atrevemos a decirle a las personas cercanas de nuestra familia que necesitamos un abrazo, uh-huh, que es tan simple, pero inhibe el dolor. Hay muchas cosas que van a ayudar, pero hay procesos que se tienen que solucionar de una manera dinámica y muchos de ellos también necesitan una técnica, y la técnica se aprende a través de oírla estudiar o que un experto que la sabe nos la administre. O sea, es decir,
Yo me puedo lavar mis dientes, yo me puedo hacer enjuagues bucales y hay hay un remedio que aprendí para hacer una limpieza profunda con aceites de coco, ¿no? Pero si ya tienes un nervio que tienes que matar, pues ni modo que agarres tu cincel y tu martillo, ¿verdad? Tienes que ir con un especialista, no hay de otra. En muchas de las ocasiones, todas las personas hacemos intentos y salen, pero muchas necesitan especialista. Yo estoy en algunos grupos, por ejemplo, de Facebook, hay uno que se llama Curarnos, ¿cómo se llama? Curarnos naturalmente, algo así. Y entonces, es algo que recurrentemente preguntan. Tengo mucha ansiedad, ¿qué puedo hacer? Y muchas personas, con mucha buena intención, ponen, acércate a Dios, ¿no? Pero el asunto es que eso va a ayudar. Yo no digo que no, que quiero ser muy respetuoso y cuidadoso con esto que voy a decir. Sí va a ayudar, pero no va a solucionar el problema. En muchas de las ocasiones. Porque hay necesidad de hacer un proceso psicodinámico a nivel neurológico y cerebral. No, tal vez los procesos de oración puedan analogarse a situaciones meditativas que nos ayudan, porque yo eso es lo que hago. Pero la parte de la psicodinamia... O sea, sí le tienes que poner acción. Le directa. tienes que meter acción y muchas veces le tienes que meter acción enfocada a situaciones de una guía formal. Si tú le sumas otras cosas, porque te acercas a Dios, estoy hablando desde la espiritualidad, no el Dios que sea. No desde la religión. No desde la religión, hay una condición espiritual. Hay una modificación de lo que te comes, es decir, empiezas a modificar tu manera. Retiras algunas cosas que a lo mejor no te están ayudando. Y te estoy diciendo que las elimines. Bebes un poco menos, dejas de fumar un poco, te metes a hacer algún ejercicio y ni siquiera te estoy diciendo que sea vigoroso. Caminas, generas procesos meditativos también. Estamos hablando que atacas desde 5 flancos o desde 5 partes. Las posibilidades son mayores. Y si con eso sales, pues olvídate del especialista. Pero la mayoría de las personas no quiere hacer ejercicio, no quiere modificar quiere una cura mágica. La pastilla. O una pastilla. Y muchas veces el tratamiento es mágico. Personas a veces en 4 a 5 sesiones salen del problema. Con situaciones añejas, ¿no? Entonces la verdad es que, pues, esa es una posibilidad. Oye, me preguntaban, ¿cómo aprendes eso? Bueno, pues es parte de la dinámica que tú haces con tus pacientes. Sobre todo es una metodología que se aprende para que tú lo puedas aplicar. O sea, tú eres el facilitador que deja toda esta técnica para que la puedan aprender y que la puedan llevar a todos estos aspectos de su vida. Y a futuro. Es decir, aquí tienes una caja de herramientas o un botiquín de prescripciones para que cuando tú las necesites las tomes. La ventaja es que tú llegas, este es el estado de equilibrio, este es un estado óptimo de bienestar, así tendiente al nirvana, ¿no? Aquí. Y aquí está la parte que es crítica. La mayoría están aquí, ¿no? Cuando tú haces el proceso, te instalas aquí. Pero eso no quiere decir que no bajes un poco a veces y tengas situaciones. Inmediatamente sacas tu botiquín, claro, eso es mental, sacas tu botiquín, seleccionas tu herramienta, la aplicas y mantienes. Si tú dejas de hacer esto por espacios largos de tiempo, el cerebro lo desinstala porque dice, nadie ha usado esto, y lo desinstala. Hay una dinámica cerebral muy, muy importante que hay que entender también. Si tú regularmente le das un mantenimiento, siempre está instalada. Cuando viene el guamazo, tú la soportas. Te hace trastabillar, utilizas tu herramienta y te vuelves a meter al nivel óptimo. Si las usas de una manera regular, diaria, porque esto es todos los días, el resto de tu vida. Hay personas que ya no pueden dejarlas de hacer porque empiezan a sentirse así. Es una especie de dependencia natural, porque no es nada químico. Es bioquímico, pero de manera natural. Cuando
Cuando las personas lo entienden y lo aprenden, todo el tiempo están, e incluso empiezan cada vez a subir más para encontrar estados frecuenciales mucho más altos, vibrar en un aspecto mayor. Eso sería como... ¿Con qué frase te despides y dónde te podemos localizar? Porque la ventaja es que ahora, ya con la tecnología, puedes darle un seguimiento vía online, también presencial. ¿Dónde te localizamos y con qué frase te despides? Bien, primero pues está en la página que es www.neuromap.com.mx. Okay. Esa es nuestra página. El teléfono es 442, ahorita con los cambios de la numeración, así tienen que marcarlo, 442-225-2167. A las personas que nos llamen el día de hoy, tienen una sesión para conocer la situación, ver si podemos darles algún tip, ayudar de alguna manera, y pues explicarles qué es lo que hacemos y sus costos y todo. Y por ejemplo, vía online que te comuniquen a través de la página de Neuromap, te mandan inbox y ahí pueden hacer el enlace. Ahí o en la fanpage de Facebook, que es Alberto Díaz o Neuromap, ahí pueden también mandar. Y directamente al teléfono. Si ellas hablan por teléfono, ya pueden agendar. Okay. Y lo que hacemos nada más, les pedimos que instalen una aplicación que se llama Zoom, que es lo mejor que hay todavía que el Skype, 1000 veces mejor. Es muy sencillo instalarlo, se les manda un ID y se meten a la reunión. Y ahí se hace la reunión. Y ahí hacemos una reunión de 1 a 1, no es masiva, porque este tipo de cosas son muy personales, entonces no lo he subido de esa manera. Y tenemos opciones de hacer el tratamiento con un costo más bajo a través de WhatsApp, que está funcionando bastante bien, o de manera presencial. Pero en el otro tiene un costo mucho de que menor. todos los medios existen, todos los medios existen. Yo ya me dejé de pelear con eso y la verdad es que es maravilloso. Estoy fascinado con las redes, fascinado, así. Entiendo que de repente, por ejemplo, ahí te va una ansiedad que empecé a cacharme yo. Estoy con la parte de la clínica y yo tengo un negocio que llevamos en familia. Y entonces ya me sorprendí varias veces. Como ansioso queriendo ver qué está pasando, si ya me hablaron o ya me buscaron o hay una compra. Ya llegó el paquete. O ya llegó el paquete o lo que sea. ¿Qué he estado haciendo? Mientras desayuno, principalmente como ceno, el teléfono lo pongo en otro lado. Y bien lejos. Oye, hasta el segundo piso para que te cueste trabajo ir a buscar. Porque de verdad trastoca. A lo mejor personas como yo son más conscientes porque ese es mi trabajo, pero hay personas que no se están dando cuenta de lo que está pasando. Y se están perdiendo la vida en eso. Sí. Y entonces, pues bueno, es yo me despido diciéndoles que no hay cambio sin acción. Es decir, si hoy te generó algo conciencia, antes vivías bajo el amparo de que no sabías lo que pasaba. Eso te da la oportunidad de verdad de no hacer nada porque no sabías. Pero cuando ya sabes y de todas maneras no haces nada, entonces ya ser consciente no es sinónimo de permanecer igual. Así o más claro. Así. Muchas gracias, José Alberto, gracias, en verdad, gracias por el acompañamiento, por el cobijo de lo que haces de Neuromap, y de veras es un verdadero gusto siempre aprender juntos, porque seguramente esto nos está moviendo, y si a ti te está generando algo y lo puedes compartir, lo que decimos es compártelo 7 veces 7, y bueno, gracias porque eres parte importante de esta gran tribu que conformamos, porque siempre nos recordamos que amamos lo que somos y sobre todo caminamos en esta posibilidad de encontrarnos de manera, yo sí lo digo cósmica, porque trascendemos el tiempo y el espacio y las distancias. Gracias por ello. Mi nombre es Elvia Gómez. Me despido con esta frase. Si tú te vieras como yo te veo, seguramente te sorprenderías. Y también me voy con la frase maya, in la que shala, que en yo soy tú, tú eres yo. Y mañana a las 9:30 los espero porque Sara Radillo nos viene a decir, ¿tu vida está predestinada acaso? Nos va a decir si sí o no y vamos a hablar con ella, sobre todo en esta información útil que transforma nuestra vida. Gracias José, un placer y bueno, vámonos.